Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. El, el tema, como todos recuerdan, es un tema de repaso de los temas de las presentaciones que se han venido dando. Y este tema lo he titulado El aborto, derecho o pecado. En este tema he podido comprender muchas cosas y a través del desenvolvimiento del tema nos vamos a dar cuenta si es derecho o si es pecado, cómo, lo- cómo, lo, cómo lo aborda el mundo. Entonces, eh, todos sabemos que existen problemas de racismo y a pesar de que Dios lidió con el tema del racismo en, la época de los mileritas, y todavía va a existir racismo, yo creo que hasta que nuestro Dios venga, hasta que Cristo venga. Pero nuestra prueba en especial tiene que ver es con el género, con el sexismo, con el sexismo. Entonces, el clamor de medianoche es un mensaje que nosotros como movimiento recibimos en el 2018. En el 2018 recibimos ese mensaje del clamor de medianoche. El clamor de medianoche es el mensaje que es la luz que va a alumbrar nuestros pies hasta la segunda venida. Va a alumbrar nuestros pies para que no tropecemos. Y es el mensaje que nos despierta, que nos hace abrir los ojos, que nos despierta para hacer esa preparación de vida que debemos tener para, para recibir a nuestro Dios. Entonces el clamor de medianoche nos enseñó sobre las dos corrientes de información. Sabemos que en la línea de 1989 se creó la www, el Internet. Cuando se creó nosotros fuimos inundados con información. Entonces, en las dos corrientes de información sabemos que son la verdad y el error, y por eso es que nosotros tenemos que tamizar la información. Y me tomé el trabajo de investigar esto de tamizar, y es como coger un colador, un tamiz. La basura va a quedar, o sea, nosotros nos vamos a quedar con lo útil, con lo que nos es útil, y la basura la vamos a desechar. Eso tenemos que hacer con la información y con esta inundación de información que tenemos. Sabemos que si nos ponemos, que si nos alimentamos de la falsa, del error, nos vamos a poner vamos a estar en peligro, ¿verdad? Porque nos vamos a poner en el sitio equivocado, vamos a estar en peligro. El clamor de medianoche también nos trajo o nos enseñó sobre la igualdad. La igualdad, la empatía y la compasión no son temas nuevos, no es un mensaje nuevo.
Es un mensaje muy antiguo que tiene más de 2000 años. Solo que ahora el clamor de medianoche le puso el foco y hemos podido comprender este mensaje. Un mensaje que muy vital para nuestra preparación. La igualdad es el feminismo radical. Y tuvimos una comprensión, no es una nueva comprensión que tuvimos de Dios, es que este mensaje nos reveló a un Dios que, que no habíamos conocido. No es un Dios diferente. Pudimos comprender el amor de Dios y pudimos comprender verdaderamente a Dios. También el clamor de medianoche nos ha enseñado que la izquierda tiene la comprensión correcta en el asunto de nuestra prueba. Y a través de estos mensajes estas presentaciones que se han tenido últimamente, creo que fue Erika, ahí, ahí ella dice que nosotros como movimiento no somos ni de izquierda ni de derecha, sino que nosotros debemos situarnos en el equilibrio de la balanza. Entonces ahí pude aclarar ahí también muchas dudas. Pero el tema del aborto divide a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a comparar y contrastar. La izquierda piensa que el aborto es parte de los derechos de las mujeres. La izquierda piensa que ningún gobierno debe decidir sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la salud, sobre el embarazo, no debe decidir sobre el vestido, sobre pantalón, sobre el velo, sobre la burka, nada de eso. La izquierda cree que cada mujer puede decidir sobre su propio cuerpo y esto va a ayudar a lograr la igualdad. En cambio, la derecha se sitúa del lado conservador del tema, del lado conservador. Piensa que el aborto, o sea, la derecha piensa que el aborto es un mal moral, que es un pecado, que equivale al asesinato de un ser humano. Y usa el tema para presentarse como poseedor de moral superior frente a los liberales. Ha utilizado el aborto como un arma para silenciar a sus opositores. Entonces no podemos separar los asuntos reproductivos del tema de la igualdad de la mujer, del hecho de que la mujer puede navegar en una situación de igualdad. Sabemos que, o sea, entre los temas reproductivos tenemos los anticonceptivos que previenen el aborto y el aborto que es la interrupción. O sea, los anticonceptivos previenen el embarazo y el aborto es la interrupción del embarazo. Esto entra entre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Pero el aborto es un tema muy sensible, con opiniones muy arraigadas. Es un tema muy delicado que anteriormente no se, no se tenía como se tiene ahora. Entonces, este tema lo vamos a abordar a través de la metodología, o este tema fue abordado a través de la metodología en dos perspectivas, en la historia y sus datos, porque en la Biblia
no se encuentra o sea, no se encuentra información sobre este tema. Hay solo, escasez, hay mucha escasez de versículos. Creo que hay un solo versículo que habla de aborto, creo que es uno solo. Entonces, por eso este tema se tiene que abordar a través de la historia y sus datos. Y se recomienda un libro. Se recomienda el libro La mentira que ata. El aborto fue promovido en este libro. En este libro dice que el aborto fue promovido por la derecha radical para implantar su religión. El movimiento antiaborto o pro vida está estrechamente ligado a la derecha religiosa. Y la mentira que aborda este libro tiene que ver con que la derecha religiosa está más preocupada por la vida del bebé que aún no ha nacido y muestra que su motivación es mantener un orden social patriarcal liderado por hombres blancos. Hace referencia a la desinformación, al uso de un manto moral para argumentar y defender el movimiento antielección. En el libro también aborda que cualquier decisión que termine con un embarazo puede responder a múltiples factores, a temas laborales, situación económica, problemas familiares, estado de salud y estado religioso. Entonces vamos a pasar a la otra imagen para abordar lo de la historia. Esperemos un segundito, Martica. Gracias. Aquí estamos en una línea de tiempo, rastreando lo que es el aborto a través de la historia. Y en 1954 se dio un proyecto de ley de Brown versus Consejo de Educación. Antes de esto, quiero decirles, antes de 1954, la derecha religiosa comenzó, o sea, el movimiento de la derecha religiosa comenzó 20 años antes de 1954. O sea, comenzó como en 1930, en los años 30 por ahí. Comenzó la derecha religiosa. Entonces, este caso, el caso Brown versus Consejo de Educación de 1954, fue que algunos padres afroamericanos tuvieron que hacer una demanda ante la Junta de Educación porque sus hijos no podían asistir a las escuelas públicas para blancos por el asunto de las leyes de segregación racial vigentes que separaban a estudiantes blancos de negros en las distintas instituciones educativas. Entonces, a raíz de esta problemática, los padres se levantaron y pusieron la demanda. Así que la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor, ¿verdad? A favor de ellos. Entonces, esto fue una decisión muy importante de la Corte Suprema de Estados Unidos. En ella se declaró que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional porque violaba los derechos a la igualdad de oportunidades educativas.
Entonces, esta decisión puso fin a la segregación legal que había, pero hubo una reacción. Los grupos conservadores religiosos se opusieron de una manera sutil. Algunos crearon escuelas privadas solo para blancos, estudiantes blancos. Y ellos decían que lo hacían por la libertad religiosa, aunque en realidad sus motivos eran racistas. Ellos querían evitar la integración racial. Así que entre estas instituciones, en aquel entonces surgió la Universidad de Liberty. Esta universidad fue fundada por Jerry Falwell. Entonces, ahora en 1968 y 1971, la lucha no fue solo contra la segregación en lo público, sino en lo privado, donde los conservadores religiosos reaccionaron porque sus escuelas perdieron privilegios fiscales como consecuencia de seguir segregando. O sea, el gobierno tuvo que tomar esta medida para poder acabar definitivamente con la segregación. Así que a partir de este conflicto, la derecha religiosa empezó a organizarse políticamente. Jerry Falwell fue uno de los líderes de esta movilización, pero en este momento el aborto no era parte de su agenda. Así que en 1969 los republicanos apoyaban más que los demócratas la idea de permitir el aborto. Ellos, en los datos había un 10% más de apoyo con el tema del aborto, apoyaban el aborto. Pero con el tiempo, ya para 1988, esto cambió. Y ya las encuestas mostraron que ahora los demócratas tenían una opinión más abierta y más liberal sobre el tema del aborto. Así que en 1971, la Convención Bautista del Sur animó a sus seguidores a trabajar por la legalización del aborto y lo defendían como algo bueno y correcto. Y había un pastor, el pastor Wally Amos Criswell. Este pastor fue un líder bautista de la Convención del Sur. Él decía: siempre he sentido que después de que un niño nace es que se convierte en una persona individual. Por eso la madre debe tener el derecho de decidir qué hacer para el futuro niño que todavía no ha nacido. La futura madre tiene el derecho de decir qué hacer con su embarazo, porque el bebé aún no ha nacido. Él apoyaba el aborto, él decía todo esto, y apoyaba el aborto por razones médicas o especiales. Pero el pastor Amos Criswell, él era una figura importante en los bautistas del sur y siempre estuvo de acuerdo con la idea del aborto. Pero más tarde, con el tiempo, cambió de idea y él se convirtió en un firme oponente al procedimiento. Entonces, también surgió un médico, John Charles Wilkie. Este médico fue un activista antiabortista en los Estados Unidos. Se le conoce como el padre del movimiento antiaborto. Pero dice en el libro que un título más exacto sería el padre de la desinformación del aborto, porque este médico rechazó la ciencia en el asunto del aborto. Escribió un libro llamado Manual sobre el aborto, en el que él explicaba el lenguaje que se debería usar.
o el lenguaje que usamos ellos, los antiabortistas o provida, dice, el lenguaje que usamos puede influir en lo que la gente piensa y valora sobre el tema. Las palabras pueden cambiar la forma en que las personas ven algo moralmente. Así que empezó a hacer recomendaciones para causar una impresión distinta. Entonces, él decía, ya no se va a llamar lo que abordaba ahí en su libro, no se llamará aborto, sino cometer aborto, porque la palabra cometer suena como a un crimen. No se va a decir madre en vez de mujer embarazada, porque la palabra madre genera sentimiento de amor y compasión. No decir útero, sino matriz, porque matriz es una palabra suave, cálida y maternal. No decir feto, sino niño pequeño, sin importar las etapas del desarrollo del embarazo. En vez de útero, utilizar la palabra lugar de residencia para quitar la humanidad de la mujer embarazada. Entonces, esta es la terminología que es usada por el movimiento antielección y por la derecha religiosa y por el Partido Republicano, que aún muchos políticos antiabortistas la usan. Wilkie fue uno de los principales defensores de la falsa afirmación de que después que los cuerpos de las mujeres pueden resistir al embarazo como resultado de una agresión sexual. Y esta idea todavía sigue siendo promovida por los políticos antiabortistas. Él escribió que la mujer debe ser borrada de la narrativa y que deben poner el foco en el embrión o en el feto. Entonces, bueno, esto me hace recordar muchas personas, ¿verdad? Que se enojan, pues si una mujer aborta, y se enojan y se indignan, reaccionan hasta violentamente, pero cuando un niño ya está nacido y de pronto necesita una ayuda porque se enferme o necesita una ayuda porque esté desnutrido o algo, entonces ahí todo el mundo brilla por la ausencia y ahí sí no, si eh, ahí sí nadie ayuda. Vamos a, perdón Yesenia, vamos a leer un párrafo que escribí para que me ayuden a leerlo y para que las personas que quieran hacer comentarios bien pueden hacerlo. ¿Quién puede ayudarme a leer Yo, Martica. párrafo? Gracias. Americanos Unidos por la Vida. AOL en inglés. American, bueno, ahí. Es un bufete de abogados de interés público y grupo de defensa provida estadounidense con sede en Washington, D.C., fundada en 1971, que se opone al aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, investigación con células madre y los anticonceptivos. Americanos Unidos por la Vida fue fundada en Washington, D.C. en 1971, 2 años antes de la legalización del aborto en todo el país, después de la Corte Suprema de Estados Unidos en el poder en el caso Roe versus Wade. El primer presidente de la Junta de la organización fue el ministro unitario y luego el profesor Hollis de Divinidad en la Escuela de Divinidad de Harvard, George Huntington,
Williams. Inicialmente el grupo estuvo involucrado en el debate intelectual sobre el aborto, pero en 1975 los fundadores lo reorganizaron en una organización legal. Una de las primeras áreas de enfoque del grupo fue en la construcción de un caso para persuadir a la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar su fallo de 1973. En 1987, el grupo describió su plan para anular Roe versus Wade en un libro titulado El aborto y la Constitución. Revertir a Roe contra Wade a través de los tribunales. 3. Americanos Unidos por la Vida se inspiró en los esfuerzos de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color en su estrategia de impactar la legislación. Americanos Unidos por la Vida se opone al mandato anticonceptivo en Obamacare. Durante el debate de 2009 sobre las propuestas de atención médica del presidente Barack Obama, el presidente de la organización en ese momento, Charmaine Joyce, se reunió con representantes de la administración Obama para discutir la protección de la conciencia y la ausencia de lenguaje explícito que prohíbe el financiamiento y la cobertura del aborto. Hay comentarios. ¿Está claro? Pues yo creo que el tema del aborto se basa mucho en el hecho de que mucha gente pone el foco, ¿no? En el feto, como tú lo dijiste, ¿no? La derecha, sobre si el feto tiene vida o no tiene vida, cuando el enfoque no debería de ser ese, sino es la decisión personal, pues, de la mujer y evaluar sus propias circunstancias, contextos, etcétera. Y también creo que en este caso la derecha tiene como este mismo concepto, esta misma idea, la misma que tiene sobre la comunidad LGBTQIA más, sobre, bueno, si aprobamos el matrimonio igualitario, entonces ahora va a resultar de que muchas más personas de repente van a querer, entre comillas, ¿no? Salir al mundo exterior o, entre comillas, otra vez, esta expresión de quieren salir del closet, ¿ya? Y eso no es así. O sea, es el mismo pensamiento que tiene, por ejemplo, la iglesia adventista. La iglesia adventista, cuando se plantean cosas como que la homosexualidad, digamos, no, es solo un ejemplo, no es pecado, lo primero que diría algún líder o mujer dirigente de la iglesia sería, ah, no, es que no lo podemos decir así, porque entonces resulta que nuestros jóvenes y la gente, digamos, va ahora a optar por ser gay. Y eso no es así. Es es una confusión total. Entonces, esta gente lo que pasa es que tiene miedo de que si se abre el aborto, de repente entonces ahora todas las jóvenes van a comenzar a abortar a lo loco, cuando los datos demuestran que eso es mentira, porque abortar no es una decisión fácil, abortar siempre es algo a lo que tú te tienes que someter pues porque sí, porque es tu derecho principalmente, pero, por- o sea, nunca es la primera opción, por decirte algo, nunca ha sido la primera opción, porque siempre la primera opción es planificar, utilizar métodos anticonceptivos, etcétera. Pero ese es un recurso al que se tiene que tener derecho y esta gente no lo ve así. La derecha lo ve como una caja de Pandora. Si la abrimos, entonces la sociedad toda se va a volver loca y cada quien va a haber puro libertinaje.
Eso es lo que yo quiero decir. Así es como también lo ve la derecha, con miedo al libertinaje, entre comillas. Y nada, y eso, o sea, es esta visión equivocada de ubicar la vista en el feto sobre si está vivo o no, cuando no debería de ser ese el tema, sino el derecho de la mujer a tener un acceso a un servicio público de salud. Gracias, César. ¿Alguien tiene otra opinión? No, pues que siempre este ha sido un tema como muy controversial y que cuando nosotros estábamos como en el adventismo extremadamente conservador, eh, pues como anécdota siempre yo hacía como mucha, ¿cómo se llama? Como evangelismo, ¿sí? Y yo no tenía un tema de discusión realmente profundo con las personas de otras religiones porque siempre nos encontrábamos en los puntos eh, que avala la derecha, más que cualquier religión, los puntos que avala la derecha, que tienen que ver con básicamente la segregación de la población LGTB o el señalamiento estricto a las mujeres respecto al aborto, como que en esos puntos nunca había una cuestión de debate. Entonces, ahora que tú haces un recuento de este tema, pues recordaba eso porque realmente cada uno de los temas que nosotros hemos estudiado, como el pensamiento de derecha y de izquierda, nos va abriendo más la perspectiva de por qué tomar una postura realmente racional, ¿sí? Esos temas de cómo leemos la Biblia, desde qué perspectiva nos paramos a mirar una situación, ha cambiado mucho nuestra forma de ver el mundo. Entonces, eso, pues darle gracias a Dios, básicamente. Gracias, Yesenia. Bueno, ahí nos dimos cuenta en este párrafo, Americanos Unidos por la Vida. Es una organización, ¿verdad? Para defender la provida y para revertir Roe versus Wade, ¿cierto? Entonces, en el año 72, el 68 de los republicanos creían que el aborto era un asunto privado entre la mujer y su doctor. En el 72 también la enmienda de la igualdad de derechos fue aprobada, pero necesitaba de suficientes estados para convertirse en una enmienda constitucional, en un tema constitucional. ALED, que fue una organización también de consejo legislativo, intercambio legislativo, es una organización de legisladores estatales conservadores del sector privado que redactan leyes modelos que favorecen sus intereses. Paul Wery, en el 1973, es uno de los arquitectos de la derecha religiosa porque de eso se ocupó en los años 70 y 80. Él es un político comentarista conservador estadounidense. Fue fundador de las organizaciones de la nueva derecha de Estados Unidos, ALED, entre ellas creadas para conectar a legisladores conservadores con empresarios, para promover leyes que favorezcan sus intereses, como menos impuestos o menos regulación. Y en 1979, la mayoría moral, fundada en 1979 por Jerry Falwell, que buscaba influir políticamente desde valores religiosos conservadores. Wery y otros líderes se organizaron políticamente para trabajar desde las leyes, para promover su visión moral y religiosa. Ellos han diseñado proyectos de ley
de alta gama, como reducción fiscal y empresarial, combatir la inmigración, regulaciones medioambientales, debilitamiento de sindicatos, oposición al control de armas. Todas estas organizaciones surgieron para generar alianzas para hacer avanzar su causa, lo que terminó llamándose la mayoría moral con Jerry Falwell. Pero durante los años 60 y 70, durante los años 60 y 70, hubo un cambio. Se vio que el movimiento político construido en torno a la raza comenzó a perder fuerza y su pelea por mantener la segregación se volvió impopular. Estaba activo el movimiento por los derechos civiles y el pensamiento de las personas estaba cambiando. Así que entonces empezaron a buscar nuevos problemas, la derecha religiosa, para mantener su influencia en la sociedad. Y se encontraron con Phyllis Schlafly, una activista conservadora que se destacó por su campaña contra Stott Era. Stott Era era una enmienda de igualdad de derechos y esa enmienda fue detenida por ella. Anteriormente ella también era activista, pero por anticomunista. Así que era una enmienda que buscaba garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ella logró frenar esta enmienda argumentando que perjudicaba a las mujeres y a la familia tradicional. Era una igualdad de derechos entre hombres y mujeres en asuntos de divorcio, propiedad, empleo y otros asuntos. Así que la enmienda buscaba que la Constitución reconociera a hombres y mujeres como iguales ante la ley. Pero esta enmienda no llegó a aprobarse oficialmente por la resistencia de grupos conservadores. Phyllis Schlafly cambió su discurso anticomunista por uno en contra de la enmienda Era, argumentando que la enmienda era una amenaza contra la sociedad y para las mujeres. Según ella, hombres y mujeres iban a ser tratados igual en todo. Por ejemplo, en los trabajos pesados se les iba a colocar a las mujeres trabajos pesados o cosas que de las mujeres en ese entonces supuestamente no les convenía, así que se opusieron firmemente a esta enmienda. Ella decía que la enmienda iba a eliminar las protecciones especiales para las mujeres, tanto en el trabajo como en la familia. Decía que la enmienda obligaría a aceptar el matrimonio homosexual, como dijo César. Entonces ellos piensan que por ejemplo, si aceptan la enmienda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ya la sociedad se va a volver loca, van a empezar a hacer según ellos. Entonces, también decía que las madres iban a perder el derecho de la custodia de sus hijos. Ella promovió el discurso antifeminista y antiigualdad y obtuvo el apoyo de los republicanos y de los grupos religiosos conservadores. Las mujeres seguidoras de su campaña eran mujeres blancas, cristianas y amas de casa. Y se unían al movimiento porque temían perder sus privilegios tradicionales y su rol dentro del hogar. Así que en 1973, el caso Roe versus Wade fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto por cualquier razón, hasta que el feto se transforme en viable, es decir, hasta que el feto pueda vivir fuera del útero materno.
Así que la Corte Suprema sostuvo que el aborto debe estar disponible cuando sea necesario, proteger la salud de la mujer y entonces el aborto fue legal en todo Estados Unidos durante casi 50 años, hasta que en el 2022 la Corte revocó esta decisión, dejando que cada estado decidiera sobre sus propias leyes. Y en 1976 encontramos a la enmienda Hay. La enmienda Hay en el 76 fue una disposición legislativa que prohíbe el uso de fondos federales para pagar abortos, excepto para salvar la vida de la mujer o si el embarazo se debe a incesto o violación. Esta enmienda fue un éxito temprano al movimiento antiabortista, porque fue un proyecto de ley patrocinado por Henry Hay, congresista republicano, criado como católico, inicialmente era demócrata, pero en el 1952 empezó a ser republicano por temor al comunismo. Así que en el 76, el congresista Henry Hay impulsó la enmienda Hay, una ley que prohibía el uso de fondos federales, o sea, de dinero del gobierno de Estados Unidos para pagar abortos, excepto en casos muy limitados. Así que las mujeres pobres, especialmente las que dependían de seguros médicos como Medicare, ya no podían acceder fácilmente a un aborto legal y seguro porque no lo podían pagar por sí mismas. Y en 1977, una joven llamada Rosy Jiménez, que era residente en Texas y beneficiaria de Medicare, murió por complicaciones de un aborto inseguro, ya que no podía costear uno legal. Su madre, su muerte se convirtió en un símbolo de las consecuencias negativas de esta enmienda Hay. Mostró cómo esta ley afecta directamente a las personas, a las mujeres de bajos recursos. Así que cuando los legisladores que la aprobaron escucharon el informe, entonces lo trataron de histérico. Y esta es la estrategia que usan cuando se enfrentan a los resultados dañinos de sus políticas. No reconocen el mal porque el objetivo de ellos es el dominio y el poder. Entonces, esta enmienda ha limitado el acceso para muchas mujeres, agravando los riesgos de la salud y de la vida de muchas mujeres pobres. Esta enmienda fue un éxito para los sectores conservadores que luchan contra el aborto. Y en 1978, Jerry Falwell, él hizo una teleconferencia en este año, pero él no menciona la palabra aborto. Él tuvo un sermón en una teleconferencia, pero estaba hablando de los puntos contra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero alguien de la congregación preguntó sobre el aborto. Este hecho marcó un punto de inflexión para la política de la derecha religiosa. Entonces utilizaron el aborto como un punto focal de su estrategia. Es como si se les hubiera encendido la chispa. Y a finales de los 70, Paul Wery se unió a la conferencia de líderes evangelistas. Ahora el próximo grito de guerra sería el aborto. Necesitaban un gancho, necesitaban un tema que generara una reacción fuerte ante los cambios sociales y culturales del momento. El aborto se convirtió en una herramienta clave para movilizar a cristianos conservadores en Estados Unidos. Buscaban algo más profundo de racismo y misoginia y lo encontraron. Antes del caso de Roe versus Wade,
la comunidad evangélica era indiferente ante el tema del aborto. Y cuando se les pedía su opinión, apoyaban el aborto. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Todos sabemos. Todos sabemos que dejaron de ser racistas por la ley, ¿verdad? Y continuaron y querían continuar, pero necesitaban un tema, necesitaban algo con que dominar, ¿verdad? Dominar a las masas para poder permanecer en el poder. Así que cambió fue su orden dominionista. Cambiaron sus armas de ataque. Cambiaron sus estrategias políticas. Tenían que cambiar el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, a decidir sobre el derecho a la vida del feto. Usaron argumentos morales y sexistas, presentaban a las mujeres que abortaban como si fueran inmorales o promiscuas. Convirtieron el aborto en un símbolo de la pérdida de valores tradicionales. Entonces ellos pensaban que si apoyaban el aborto, las mujeres se iban a sentir libres sexualmente y se iban a volver promiscuas, se iban a volver inmorales, y comenzaron campañas de desinformación y difamación contra quienes apoyaban el aborto para desacreditarlos ante la sociedad. Se apropiaron de un discurso moral utilizando el tema como un símbolo del rebajamiento de las normas morales. Utilizaron campañas de desinformación, difamación, mentira, racismo, porque los datos no estaban de su lado. Así que en 1979, este fue el año límite para ratificar la enmienda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Faltaban 3 estados para que se convirtiera en una enmienda constitucional. Pero la enmienda no pasó, fue detenida. Se logró el objetivo que tenían. Así que Jerry Falwell y Paul Wery veían lo que estaba ocurriendo en el movimiento Stop Era y vieron que los temas racistas perdían su poder y que los derechos civiles de igualdad ganaban fuerza. Y decidieron retirarse del racismo y apoyar la idea del peligro que generaría dar igualdad de derechos a hombres y mujeres. Estos grupos de derecha religiosa se dieron cuenta que el mismo grupo que temía perder su supremacía racial apoyaría para no perder su poder sobre la mujer. Vieron que racismo y misoginia estaban entrelazados y encontrar el equilibrio entre los dos podían obtener éxito. Y en 1979, este año se funda la mayoría moral. Los arquitectos de la derecha religiosa representan el orden mundial dominionista. Entonces vemos cómo el aborto fue usado, ¿verdad? Fue usado para lograr sus objetivos de dominio y de poder. Sabemos que cuando se puede manipular o se puede dominar una sociedad, se puede obtener el poder. Entonces, sabemos que muchas mujeres que abortan, hay veces ni ellas mismas quieren abortar, o sea, ni ellas mismas han provocado su aborto. Muchas mujeres han estado presas, han sido detenidas y han pagado cárcel por supuestamente practicarse el aborto. Y la historia ha demostrado que cuando por ejemplo, si se penaliza el aborto, muchas mujeres van a sufrir, porque mujeres que
que van a ser acusadas de que han abortado, van a ser detenidas, van a sufrir mucho. Entonces, por eso la historia nos ha demostrado que estas leyes son peligrosas y que bueno sería, ¿verdad?, que los gobiernos defendieran los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Pero bueno, nos hemos dado cuenta que los derechos que se ha conseguido, lo que ha costado tanto sacrificio, tantas vidas humanas, hay veces se ha retrocedido en muy corto tiempo. Pero bueno, solo tenemos que confiar en Dios y tratar de defender, los derechos de la mujer en nuestros votos, en lo que nosotros podamos. Que Dios nos bendiga. Ya eso es todo. Si alguien Gracias, tiene Marta. alguna pregunta, pueda. Podemos cerrar y quizás ahorita podemos hacer algunos comentarios Bueno, con la oración. bueno. Cerramos ahora y después oramos. No, si quieres, haz la oración, Marta, y detengo la grabación. Y si hay Bueno, algún comentario, oremos. pues nos podemos quedar un ratito. Bueno, Yesenia, gracias. Oremos. Buen Dios que habitas en el cielo, te pedimos humildemente el perdón por todos nuestros pecados. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por morar en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Gracias por todos estos mensajes que hemos aprendido, por el mensaje del clamor de medianoche, por todos estos mensajes que tú nos has dado a través de tus siervos y de tus siervas que tú has elegido, que nos has preparado para tener el conocimiento correcto en cuanto a las profecías, en cuanto a los asuntos que se están dando, en cuanto a los eventos. Gracias porque no estamos a oscuras con respecto a las cosas que están sucediendo. Ayúdanos a estar del lado correcto. Gracias por esa voz de aliento que si permanecemos aquí en este movimiento, no vamos a fallar si cumplimos eh, con todo lo que el Señor nos ha dejado, que es obedecer su palabra, sus preceptos, eh, la voluntad de Dios, que es la igualdad, la empatía, la compasión. Este mensaje que tiene muchos años, que no es un mensaje nuevo, pero que es la manera en cómo debemos tratar a las personas, en cómo vemos a Dios. Lo veíamos como un Dios cruel, un Dios muy exigente, pero gracias a Dios que nos ha dado esta luz, toda esta luz. Quédate ahora con nosotros, morando a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Marta. Amén.